Hola, soy Pame y hoy estaré dibujando con unos mini crayones que compré y que estuve ahí presumiendo en mis historias hace un buen para ver si querían un video de ellos, así que estaré probando qué tal sale un dibujo con estos mini crayoncitos. Y bueno, también en mi Instagram les hice una encuesta para que me ayudaran a elegir en 3 personajes, que eran Langa del anime SK de Infinity, Howl del castillo ambulante y Euno, que es el avatar de un grupo de K-pop virtual llamado Plave, que actualmente es uno de mis favoritos. Y pues obviamente la mayoría votó por el hermoso Howl, así que en el video de hoy estaremos dibujándolo. Como pueden ver, para el boceto usé una mina roja y luego le pasé el borrador para disminuir un poco el trazo y que se viera un poquito en el sketchbook. Así que comenzando con el crayón celeste, como ven lo usé para colorear algunas sombras del rostro y del resto del cuerpo. Con el tono naranja y el más pálido lo usé para la piel. Y con el rosado y el rojo para enrojecer las zonas de los rubores y el tono de los labios. Se supone que estos crayones son como para niños de 4 años, que me acuerdo que en su momento cuando era niña ya existían, así que cuando los volví a ver quería intentar si se podía dibujar algo más pro con ellos, por lo que solo los compré, que por cierto solo me costaron menos de $1, o sea súper baratos. Y pues mientras estaba coloreando, una de las cosas que les puedo decir es que fue bien difícil agarrarlos porque como son mini a comparación de mi mano que no es tan grande, pero o sea sí es un poco grande, pues me costó un poquito sujetarlos por su tamaño, así que técnicamente mis dedos hicieron toda la fuerza para usarlos durante todo el dibujo. Y bueno, con el amarillo obviamente lo usé para su cabello rubio y también le agregué algunas luces de transición celestes para que no se viera tan simple con un solo color. Y para lo demás simplemente fui colocando más color, cada vez un poquito más fuerte para que se viera más contraste. Sino también en este dibujo para delinear zonas más oscuras no usé el negro porque como saben siento que el negro opaca todos los colores, así que para sustituirlo yo usé el azul y el rojo, que al combinarlos da un tono oscuro y que armoniza perfectamente con los demás colores. Y también usé el café para pintar sus cejas y ya. Siento que el tip perfecto para usar este tipo de crayones hechos de cera es pintar primero suavemente en círculos y luego intensificarlo con más fuerza con una técnica más ashurada, que si buscan en Google la palabra ashurado creo que me podrán entender mejor. Y bueno, con el crayón verde lo usé únicamente para pintar su arete, así como delinearlo con el azul y el morado para que se viera mejor, que si ven también lo usé para definir cada mechón del cabello de Howl. Otra cosa que hice fue agregar un poco del crayón morado a las sombras porque me di cuenta que la ropa y la camisa que llevarían este color pues podría llegar a confundirse y no verse bien, y pues ya con el resto de colores pinté su capa y su ropa y lo delineé con el color azul.
Y por último usé un marcador de acrílico blanco de la marca Molotov para darle los toques finales de brillo. Espero que con este video les ayude a animarse a pintar con lo que sea o simplemente dibujar con lo que tengan. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales y por supuesto comentar si les gustan este tipo de videos. Nos vemos muy pronto, los quiero mucho, bye.